Las camas habían amanecido unidas sin que nadie lo notara. La colcha apenas cubría nuestros cuerpos dejando el aire fresco colarse. Me giré sin pensar y él ya estaba mirando hacia mí. No dijimos nada, pero la cercanía lo decía todo. La habitación seguía en silencio, como si el día no quisiera empezar. El hotel no era exactamente lujoso, pero tenía una vista preciosa al mar. Íbamos por 3 noches con la idea de descansar del ruido habitual. Cuando llegamos, la recepcionista nos explicó con cara de disculpa que solo quedaba una habitación con 2 camas individuales. Mi hija, siempre práctica, dijo enseguida que dormiría con la niña. Era lo lógico. Mi nieta tiene 6 años y no le gustan los espacios nuevos. Así que compartí el otro lado del cuarto con mi yerno. No era incómodo. Nos llevamos bien desde hace años y la situación era puramente circunstancial. Las camas estaban juntas, separadas por una pequeña mesa de noche con una lámpara y un par de revistas viejas. Él dejó su mochila en el suelo al lado del armario y yo saqué mi libro. No hicimos mucho aquella noche. Cené algo ligero con mi hija y la niña, dimos una caminata corta por la playa y regresamos pronto al cuarto. Él ya estaba allí organizando unas fotos en su cámara. Me saludó con una sonrisa amable como siempre. Me lavé los dientes, me puse una bata cómoda y me recosté a leer. Él hizo lo mismo, aunque se quedó mirando el techo bastante rato antes de apagar la luz. El ventilador del techo giraba lento. El aire tenía ese olor a sal y humedad que tanto me gusta. Desde mi cama podía ver la cortina moverse con el viento. La niña se durmió enseguida, mi hija también, con el brazo rodeándola. A nuestro lado reinaba un silencio sereno. No hubo conversaciones largas ni risas apagadas. Solo esa clase de silencio que a veces es más reparador que cualquier palabra. Me giré hacia la pared y cerré los ojos. Escuché cómo él pasaba las páginas de una revista. Luego apagó la luz. Durante un momento el cuarto estuvo completamente a oscuras, salvo por el brillo azul de la televisión encendida en otra habitación vecina. Dormí a intervalos. No por incomodidad, sino por la novedad del lugar. Me desperté una vez en la madrugada con el sonido lejano de las olas y el zumbido del ventilador. Lo escuché respirar constante. Me pareció curioso cómo uno puede notar el ritmo de otra persona incluso sin mirarla. Me volví a dormir. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me puse una bata ligera, recogí el cabello sin mucho esmero y fui al baño a lavarme la cara. Cuando salí él ya estaba despertando. Me deseó buenos días con una voz aún adormecida. Le respondí con una sonrisa. Luego despertamos a la niña y bajamos los 4 a desayunar. Fue un día tranquilo. Caminamos por el malecón, tomamos helado, jugamos en la arena. Nos sacamos muchas fotos. Yo me sentía contenta y mi hija también. Él siempre fue atento. Cargó la mochila. Buscó sombra para la niña. Compró agua fría sin que nadie lo pidiera. Nunca pensé que una habitación compartida por azar cambiaría nada. Pero había algo diferente. Nada fuera de lugar. Solo distinto. Ya por la tarde compramos algunas postales, un juguete para la niña y frutas frescas en un mercado pequeño. Regresamos cansados pero tranquilos. Esa noche volvimos a la misma distribución. Mi hija con la niña, yo con él al otro lado. Nos dijimos buenas noches cada uno desde su cama. Cerré los ojos y respiré hondo. Dormí mejor, aunque no profundamente. Y así terminó el primer día. La segunda noche comenzó igual que la anterior, o al menos eso quise pensar. Cenamos temprano, la niña comió con buen apetito, y luego quiso ver caricaturas en la tablet. Mi hija, cansada del día en la playa, se duchó primero y acomodó todo para la pequeña. Yo ayudé con las toallas, doblé su ropa mojada, y luego bajé al lobby a buscar un té. Cuando regresé, el cuarto ya estaba en penumbra. La niña dormía abrazada a su madre con la tablet apagada a un lado. El ventilador seguía girando lento. Mi yerno estaba recostado con la colcha hasta la cintura leyendo algo en el móvil.
Me saludó en voz baja y yo respondí igual. Me cambié en el baño, me recogí el cabello y me puse la misma bata cómoda. Me metí en la cama tratando de no hacer ruido. Apagué la luz, pero no sentí sueño. Me giré hacia la pared, luego de un rato volví a girarme. La habitación estaba tranquila con ese murmullo constante de los hoteles frente al mar. Viento colándose, puertas lejanas cerrándose, el zumbido eléctrico de la nevera pequeña. Pensé en las fotos que tomamos durante el día, en la risa de mi nieta, en cómo él la cargó cuando se cansó. Pensé en muchas cosas sin orden. Escuché cómo él se movía suavemente en la cama y la colcha se deslizó un poco. Mi mano seguía quieta sobre el colchón, notando apenas un cambio en el aire entre nosotros. Fue un año leve, sin palabras ni intención clara. No reaccioné enseguida, como si el gesto no fuera suficiente para romper el silencio. No fue un roce sensual. No hubo intención evidente. Solo una presencia compartida leve, cargada de algo que no supe nombrar. Los segundos pasaron lentos. El ventilador seguía girando. Afuera el mar parecía respirar. En esa oscuridad pensé en lo extraño que es notar a alguien sin verlo. Sentir su proximidad como si llenara el espacio entre las camas. Entonces noté un leve movimiento apenas perceptible. No cambió nada, pero sí quedó en mi memoria. Me sentí completamente despierta, más consciente del momento que antes. No sabía cómo interpretar ese gesto. Fue intencional. Fue un accidente que se prolongó demasiado. O éramos dos adultos demasiado conscientes del otro como para fingir que nada ocurría. Después de un rato, él retiró la mano. Lo hizo con suavidad, sin brusquedad, como quien cambia de posición sin molestar. No me giré para mirar. Seguí de espaldas a él, con la vista fija en la sombra temblorosa que la lámpara de la calle proyectaba en el techo. No volví a dormir enseguida. Me levanté al baño una hora después. Al volver él ya respiraba profundamente. Dormido. Yo me metí a la cama en silencio. Acomodé la almohada. Cerré los ojos. Pero dentro de mí la quietud había cambiado. Algo se había movido esa noche. Muy poco. Casi nada. Pero se había movido. Desperté cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar. El cuarto estaba en penumbra y el ventilador giraba con su zumbido constante. Afuera se escuchaba el murmullo del mar. Me giré con suavidad, más por rutina que por intención. Y ahí estaba él en la cama contigua, de costado, también despierto. No dijimos nada. El silencio protegernos de algo que no sabíamos cómo nombrar. Las camas, que deberían haber permanecido separadas, se habían desplazado ligeramente durante la noche. La colcha común cruzaba entre ambas. Mi brazo descansaba cerca del borde. Sentí un ligero contacto casi casual. Su mano al moverse tocó la mía. No fue una caricia, tampoco un gesto deliberado. Solo un instante de piel contra piel. Me quedé inmóvil. Por unos segundos nuestras manos compartieron ese pequeño espacio sin moverse. Entonces una ráfaga de viento golpeó la ventana. Me sobresalté. Él retiró la mano. Yo acomodé la colcha sin mirarlo. El sonido de pasos en el pasillo rompió el momento. Alguien caminaba con prisa. Luego se escuchó el cierre de una puerta. Todo volvió al silencio. Pero ya no era igual. Me senté brevemente, bebí un poco de agua, fingí revisar el móvil. Después me acosté otra vez. Pasó un rato sin que ninguno hablara. Luego, sin buscarlo, nuestras miradas volvieron a cruzarse. Él se giró levemente. Yo no me moví. Rozó mi antebrazo con cuidado, sin insistencia. El gesto fue suave y pasó como una brisa. Yo respiré hondo. El silencio seguía siendo nuestro único lenguaje. En ese momento la niña se removió al otro lado del cuarto. Su voz somnolienta llamó a su madre. Escuché a mi hija responder con un susurro. La tensión se quebró. Él retiró la mano de inmediato. Me giré hacia la pared, ajustando la almohada. Respirábamos con cuidado, como si el aire ahora costara más. No pasó nada más. Solo el eco de lo que pudo haber pasado. Permanecimos quietos, separados por centímetros y por todo lo que no dijimos.
El cuarto se mantuvo oscuro un rato más hasta que el cielo finalmente empezó a volverse azul claro. Déjame un 1 si te gustó. O un 0 si no. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntamelo. Después me levanté con calma sin hacer ruido. Preparé el neceser para bajar a desayunar. Cuando él se sentó en su cama nos miramos una vez más. No fue una mirada larga, tampoco esquiva. Solo suficiente para saber que al menos por ahora no hablaríamos de esa madrugada. Y eso bastaba. El desayuno fue tranquilo, casi demasiado. La niña hablaba de los peces que vio en el paseo del día anterior y mi hija comentaba sobre una feria de artesanía que quería visitar. Yo asentía, tomaba pequeños sorbos de café y repartía mantequilla en el pan. Mi yerno estaba sentado frente a mí. No nos miramos directamente, pero sentí cómo se sienten ciertas cosas, que él estaba tan presente en mi conciencia como el sonido de las cucharas al chocar con las tazas. Al tomar la mermelada, nuestras manos se rozaron apenas. Fue rápido, pero me hizo consciente de su cercanía. Lo miré por un instante breve, casi imperceptible, y volví la vista al plato. Nadie dijo nada fuera de lugar. Nadie actuó de forma extraña. Y sin embargo, el aire parecía más espeso. Salimos a caminar. El día era soleado con una brisa amable. Fuimos los 4 al puerto, tomamos fotos junto a unas barcas viejas, compramos helado. Todo transcurría con naturalidad, pero cada vez que me movía, cada vez que él se acercaba, notaba un eco suave en mí difícil de ignorar. No era deseo, era reconocimiento, como si mi cuerpo recordara una melodía que aún no sabía cantar. En una tienda de recuerdos la niña pidió subir a mis hombros. No pude. Mi yerno se agachó sin decir nada y la levantó con una facilidad que me sorprendió. Mientras la acomodaba, su brazo se estiró por encima del mío. Estábamos tan cerca que nuestras mangas se rozaron. Nadie notó nada, pero yo sí. El roce de la tela, el calor que traspasaba incluso esa distancia leve. Me aparté disimuladamente mirando unos collares colgados en la pared. En el almuerzo nos tocó una mesa redonda. Las sillas estaban muy juntas. Él quedó a mi lado. Mi hija frente a nosotros, la niña en una esquina jugando con servilletas. Pedimos pescado a la plancha, ensaladas, vino blanco. Conversábamos sobre trivialidades. Y sin embargo, cada vez que él se inclinaba para tomar algo, su brazo rozaba el mío. No era evidente, no era reiterado, pero era. En un instante nuestras rodillas se rozaron levemente. Yo estuve a punto de moverme, pero él ya se había apartado. Me sorprendió su rapidez y seguí comiendo sin mirar. Después del almuerzo fuimos a una pequeña galería de arte local. Pinturas del mar, esculturas de madera, fotografías en blanco y negro. Caminábamos en silencio. A veces comentábamos algo breve sin emoción. En una de las salas quedamos él y yo solos unos segundos. Mirábamos una imagen de un faro solitario al anochecer. No dijimos nada. Pero yo sentía que la tensión esa que se guarda en la nuca y en las manos estaba allí. Al volver al hotel me encerré en el baño unos minutos. No lloré. No pensé demasiado. Solo me miré al espejo. No reconocí del todo a la mujer que vi. Me vestí con calma y salí sin decir palabra. Él estaba en el balcón con la niña mostrándole unas gaviotas. Esa noche todo parecía igual. Pero no lo era. Nos fuimos a dormir en el mismo orden de siempre. La niña con su madre. Él y yo al otro lado del cuarto. Me recosté sin decir nada. Tampoco él habló. Apagué la luz. Pero el silencio esta vez tenía un peso distinto, como si llevara adentro una pregunta sin voz. Una pregunta que nadie se atrevía a responder. El último día amaneció más nublado. No hacía frío, pero el sol parecía quedarse detrás de una cortina invisible. Me desperté antes que todos. Otra vez. Me vestí en silencio. Tomé mi libro y salí al pequeño balcón del cuarto. El mar seguía allí, inmutable, respirando en su vaivén eterno. Escuchaba a lo lejos el ruido de una cafetera encendiéndose en alguna habitación vecina.
Al rato los demás comenzaron a moverse. Mi hija preparó a la niña con calma, y él fue a buscar el coche al estacionamiento. Bajamos a desayunar sin apuro. Las conversaciones giraban en torno a qué empacar primero, si quedaba espacio en la maleta, o si compraríamos algo en la estación antes de volver. Todo sonaba normal. Todo parecía estar en orden. Pero yo sentía una diferencia, no en las palabras, en los silencios. Cada vez que él entraba así una habitación yo salía. Cada vez que me giraba su mirada ya se había apartado. No había roce, no había guiños, solo una presencia evitada con cuidado como si ambos hubiéramos aprendido a esquivar algo que no tenía nombre. Durante el viaje de regreso la niña se quedó dormida en su asiento. Mi hija conducía. Yo iba en el asiento trasero junto a él. No hablamos. Pero había una tensión amable como cuando uno recuerda algo hermoso que no debe repetirse. Mirábamos por la ventana. En una curva una bandada de aves cruzó el cielo. Él giró la cabeza para mirarme. Yo no lo hice. Ya no al llegar a casa cada uno retomó sus tareas. Maletas al pasillo, ropa a lavar, juguetes dispersos. Todo volvió a su lugar habitual. Yo preparé café. Mi hija contestaba mensajes. La niña pedía una película. Él subió al segundo piso para revisar su correo. Todo parecía seguir su curso. Todo menos los pequeños detalles. Yo lo notaba en su forma de bajar la mirada cuando pasábamos cerca en la cocina, en cómo dejaba la puerta entornada si yo estaba en una habitación, en cómo retiraba la mano rápidamente si nuestros dedos se cruzaban al tomar algo, y sobre todo, en cómo nunca hablábamos más de lo necesario, sin distancia forzada, pero tampoco cercanía. Por mi parte también aprendí a estar sin estar, a dejar que el momento vivido quedara suspendido como una página marcada que no se vuelve a abrir, pero que uno no arranca del libro. No había culpa, solo conciencia, una conciencia compartida que no buscaba repetirse, sino ser honrada en su silencio. Activa la campanita. Lo que viene puede ser aún más inesperado. Lo más curioso fue darnos cuenta de que nadie lo notó, ni mi hija, ni la niña, ni siquiera nosotros cuando hablábamos sobre el viaje días después. Todo había quedado perfectamente acomodado en la normalidad, como si nada hubiese pasado, como si lo hubiéramos soñado. Y sin embargo, cada vez que lo veía cruzar el pasillo, cada vez que sentía su voz respondiendo desde otra habitación, yo sabía. Él también sabía. Y eso era suficiente. No necesitábamos más. Ni repetición, ni explicación. Solo eso. El recuerdo de algo que sucedió en silencio. Y que por alguna razón decidió quedarse con nosotros. Sin alboroto. Sin final. Sin promesa.